maestro en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y doctor en Estudios Latinoamericanos también por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es también autor de numerosos libros y artículos sobre economía mundial, sobre geopolítica de los recursos naturales, historia crítica de la tecnología y crisis mundial del medio ambiente. Se ha dedicado durante mucho tiempo a estos temas, desde una perspectiva crítica. Conozco desde hace mucho tiempo al doctor Barreda, nada más que hace mucho que no lo veía, así que me da mucho gusto que me hayan invitado a estar aquí. Bueno. Es actualmente presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y promotor y coordinador general del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Entonces, los dejo con una perspectiva distinta que nos va a permitir que al final de la ponencia del doctor Barreda podamos organizar una serie interesante de preguntas y que siga muy vivo el debate. Entonces, ¿media hora? Bien. Bueno, yo como economista y como sociólogo quería realizar una aproximación diferente a las que se han hecho a lo largo del día de hoy. Pero antes de comenzar con mi presentación, yo ya con las últimas dos ponencias me confundí un poco. Todos los éxitos económicos de la agricultura basada en organismos transgénicos que ha presentado el doctor Solleiro son éxitos económicos realizados con el uso de esos transgénicos que la doctora Alejandra Covarrubias ha planteado que son completamente obsoletos y que ya no se pueden. Entonces, con esa tecnología obsoleta e inapropiada es con la que han ocurrido todos estos extraordinarios éxitos económicos. Ajá. Bueno. O sea, entonces ahora al deshacernos de esa tecnología obsoleta se vendrá una crisis económica. Dado que es una tecnología obsoleta, ¿no? Y absolutamente inapropiada. O más bien están haciendo propaganda. Bien. Pasemos al problema que a mí me preocupa. Yo sobre todo me voy a centrar en un problema que es muy desatendido en general en todas las ciencias naturales y en las ciencias sociales, que es muy importante tener en cuenta, y me parece que es muy importante abrir nuevas áreas de investigación en este terreno. Me parece que es muy necesario emprender proyectos de investigación en materia de historia crítica de la tecnología. Es decir, no historia de la tecnología, porque eso existe hace muchísimo tiempo, sino historia crítica, ¿no? Y esto implica observar el proceso histórico con el que se ha venido desarrollando el desarrollo, la lógica de desarrollo de los diferentes valores de uso, de los diferentes objetos prácticos que se consumen, los diferentes objetos tecnológicos que se emplean en la vida cotidiana a lo largo de los últimos 200 años, de los últimos 100 años. De esto no hay una explicación. Y sin embargo, hay muchísima información que es muy, muy importante observar, que es muy importante atender.
Se han mencionado a lo largo de la discusión del día de hoy numerosos problemas, numerosos conflictos relacionados con el desarrollo científico técnico que ha venido ocupando el mundo económico y tecnológico del siglo XX. Se ha hablado del problema del tabaco, que implicó un problema de altísima corrupción en materia científica. Se habló de los colorantes, la doctora Elena Álvarez Bulla habló de estos dos casos. También se tocó tangencialmente el problema de la energía nuclear, pero podríamos hablar, también se habló de los clorofluorcarbonos y toda la historia que gira en torno a ellos, pero podríamos hablar de los organoclorados, podríamos hablar del DDT, tienen historias muy parecidas, podríamos hablar de los disruptores endocrinos, ¿no? Que han sido detalladamente presentados en nuestro futuro robado. Podríamos hablar también del caso de la energía nuclear, que es otro caso de debate, de polémica terrible, ¿no? En donde nos han asegurado que no pasaba absolutamente nada y que no pasaría absolutamente nada hasta, digamos, que explotó Chernobyl y luego ya estaba seguro que no, porque la nueva generación de plantas de energía nuclear iba a resolver absolutamente todo hasta que explotó Fukushima. Igual el caso del calentamiento global, bueno, ese es un caso patético, ¿no? Todas las tesis negacionistas que han estado, digamos, siendo financiadas directamente por Exxon, planteando que no había ningún cambio climático. Bueno, eso es, digamos, una materia de estudio sociológico, no solo económico, sino sociológico, de cómo diablos es que aparece tanto científico mercenario para decir que no pasa absolutamente nada. Está el caso, por ejemplo, de los epidemiólogos que contratan las empresas transnacionales para asegurar que junto a minas o para asegurar que junto a yacimientos de petróleo, en donde todo está contaminado con sustancias químicas, no pasa absolutamente nada y la gente, claro, vive ahí en una situación de deformidad de su salud verdaderamente atroz. Toda esa epidemiología mercenaria es masiva. Está el caso de los pesticidas, que ahora, bueno, nos han estado diciendo durante todo el día de hoy que sí, que son terribles los pesticidas. Ahora nos venimos a enterar de eso. Pero es el mismo caso con los medicamentos, es el mismo caso con los aditivos de los alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué está pasando con el diseño de los objetos científicos y tecnológicos en el siglo XX, que siempre es un desarrollo inocuo, siempre es un desarrollo para resolver los problemas de la humanidad, siempre es la última salvación para infinidad de problemas? Y bueno, pasa el tiempo y nos enteramos que no, pues que sí, que el DDT es una de las 12 sustancias peores del mundo, que sí, que están los ascareles, que son terribles y que sí, que no se deberían de haber usado nunca. Después de retener, Monsanto es paradigmático en cómo ha retenido la información de infinidad de sustancias absolutamente perniciosas, manipulando grupos de investigación, manipulando instituciones, manipulando mercados, y claro, bueno, cuando ya resulte inocultable, pues sí, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, entonces es un problema histórico, sociológico. El caso de los transgénicos es un caso más. No es el primero, no es el último. Yo no quisiera entonces discutir con tanto detalle el problema de los transgénicos, sino más bien pues que revisemos y que lo tratemos de ubicar en un contexto histórico, tecnológico, desde una perspectiva crítica. Hay un problema tecnológico enorme
que es la presencia ya casi de 1.300 millones de vehículos automotores, ¿no? Es un problema enorme, no porque se requieran indispensablemente para que la gente se movilice, sino porque la industria automotriz, sobre todo le interesa que la movilidad de la gente sea privatizada. Entonces que la mayor cantidad de gentes en el planeta tengan un vehículo automotor en vez de vehículos de transporte colectivo. Esos vehículos automotores son el centro de la producción de los gases de efecto invernadero, tanto por el uso de los vehículos como por la producción de los vehículos. Junto con la agricultura industrial son fuentes claves para el calentamiento global. Pero a mí me interesa el caso de los vehículos automotores, sobre todo por el consumo que hacen de agua. Es decir, se discute, porque claro, estas son cifras confidenciales. En México ustedes saben que los datos más importantes de agua de la Comisión Nacional del Agua no tienen acceso a ellos ni los investigadores, ni los hidrólogos más connotados del país, porque son datos de seguridad nacional. Claro, es que la producción de un vehículo automotor, en los escenarios light, ¿no?, dicen que consume 300,000 litros de agua. En los escenarios moderados dicen que cada auto consume 500,000 de litros de agua. En los escenarios altos dicen que no, que cada vehículo automotor consume 1,000,000 de litros de agua. Entonces esto coincide muy bien con el mapa que se nos presentaba de la crisis del agua, en donde se veía que el gran consumo de agua industrial que existe en el planeta está concentrado en Estados Unidos. Ahí están concentrados la mayor cantidad de vehículos automotores del planeta. Ahora, los vehículos automotores, ¿no?, forman en realidad parte de todo un paquete tecnológico que se comenzó a desarrollar a lo largo del siglo XX. El boom de los vehículos automotores lo generaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando descubrieron que estos autómatas, si se los dotaba de armamento, se volvían el arma clave para el dominio de la economía y de los territorios del mundo. Había menos de 1 millón de autos antes de la Primera Guerra Mundial, terminando había 6 millones de autos. Cuando empezó el neoliberalismo, había 200 millones de autos. Pero en los últimos 30 años de neoliberalismo hemos saltado de 200 millones de autos a 1.300 millones de autos. Entonces, claro, sube exponencialmente la producción de gases de efecto invernadero, sube exponencialmente el consumo de agua y se da exactamente la crisis de agua y la regionalización que fue presentada por la doctora. Entonces, el caso de la producción de vehículos forma parte de la conversión, de la creación de el petróleo como la base de lo que Brodel llamaría la civilización material. Es decir, el petróleo empieza a ser usado no solamente como combustible, ¿no?, para mover una masa creciente de vehículos. El petróleo, conforme se vuelve la clave del dominio militar, también se vuelve la clave de los objetivos militares. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, todas giran en torno al control de Bakú, que en aquel entonces era el centro de la producción petrolera. Hitler pierde la guerra cuando pierde Bakú, ¿no? Bismarck en la primera pierde la guerra cuando pierde Bakú. Esto es la construcción de la Primera Guerra Mundial. Pero junto con esto, el petróleo se vuelve la base de una nueva química, que es la petroquímica. La enciclopedia de sustancias químicas alemana de 1888 reportaba que se conocían 15,000 sustancias químicas, que era una barbaridad lo que habían logrado reconocer los químicos en aquel entonces. 30 años después, la enciclopedia de sustancias químicas ya tenía 27 tomos, ya no eran 2 tomos, y registraba 150,000 sustancias tóxicas. De entonces a la fecha, la industria química
cuántas sustancias químicas ha producido. Más de 20 millones. ¿No? De esas 20 millones de sustancias químicas circulan habitualmente alrededor de 300,000 que se comercian, ¿no? De esas 300,000 sustancias, pues cada una va siendo identificada por la FDA y por la EPA para ver si son nocivas o no son nocivas. Y bueno, todas van pasando las pruebas, pero ni la EPA ni la FDA, ¿no?, hace examen de qué es lo que hacen todas estas sustancias juntas operando en el medio ambiente. Dios las libre de hacer un estudio de estas características, es decir, para investigar la sinergia que todo este conjunto de sustancias están produciendo cotidianamente en el medio ambiente. Bueno, esto tuvo su boom en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, cuando era presidente Wilson, Estados Unidos toma la decisión de producir armas químicas para combatir a Alemania. Y el presidente Wilson, como había sido rector de la Universidad de Stanford, ordena que sabía de política de investigación y de política universitaria, ordena que todas las universidades de los Estados Unidos produzcan armas químicas. Y el químico que no colabore se lo considera traidor a la patria. Esto 20, 30 años antes de Adolfo Hitler, ¿no? O 10 años antes de José Stalin. Los Estados Unidos se las gastan en políticas de investigación científica ceñidas a los intereses del complejo militar industrial de los Estados Unidos. Y es el paradigma de cómo una política de guerra establece una política de investigación y de desarrollo de la química, ahí lo tienen. Entonces, claro, después de eso se multiplicaron las sustancias químicas extraordinariamente, ¿no? El nylon, todos lo sabemos, fue diseñado por DuPont para los primeros paracaídas que tenían que ver con la guerra aérea. Entonces hay una historia, hay una manera de ir construyendo los objetos tecnológicos. Las armas de guerra que se produjeron con tanta abundancia para la Primera Guerra Mundial y que al final Estados Unidos no las utilizó. Estas sustancias venenosas, perfectamente diseñadas para aniquilar a cualquier ser humano, pues se quedaron sobreproducidas. Y entonces, claro, empezaron a ser empleadas como pesticidas, ¿no? Tienen un origen, los pesticidas, completamente bélico, inscrito en la lógica de la civilización material petrolera. Igual, este desarrollo de la química orgánica, el desarrollo de la química orgánica es muy importante porque da con el corazón de una lógica de empleo de los valores de uso. Los valores de uso, es decir, los objetos que usamos como medios de producción o como medios de subsistencia, han sido durante miles y miles de años, han sido básicamente productos que vienen de los seres vivos, que vienen de la madera, que vienen de la piel, que vienen de los organismos vivos, que vienen de los huesos. Es decir, la base fundamental, con excepción de los metales y de la piedra, ¿no? La base fundamental de los valores de uso, pero que son los que se diversifican de mil maneras, son los polímeros naturales. Estos polímeros pueden comenzar a ser organizados de manera artificial cuando se toma al petróleo. Y, bueno, pues es lo que van a descubrir, ¿no? Ahora podemos diseñar elastómetros, o ahora podemos diseñar recubrimientos, o podemos diseñar fibras, o podemos diseñar plásticos, digamos, lo que va conformando el corpus de todo lo que es la petroquímica orgánica, que tiene como ejes la producción de combustibles, la producción de fármacos, la producción de polímeros, que en sí es una familia, ahora lo iremos viendo, y esto es lo que va a crecer a lo largo de todo el siglo XX. Si ustedes ven las toneladas de producción
de polímeros, de plásticos, de combustibles, de vehículos automotores y de ciudades, porque esos son el locus en donde se emplazan todos estos objetos, van a ver que todos vienen creciendo a lo largo del siglo XX, vienen creciendo muy enérgicamente, con una pendiente de 45 grados, pero cuando llegamos al neoliberalismo, todos estos indicadores fundamentales de la civilización material petrolera, todos empiezan a crecer exponencialmente. El plástico, los pesticidas, los agroquímicos, los polímeros, los vehículos automotores, las ciudades, todos los combustibles. Y claro, se desata la crisis en la que estamos inmersos. Eso es muy importante entenderlo. No sé si podemos ver la primera imagen. ¿No la reconoce? Bueno, tienen aquí un panorama muy simplificado de lo que vendría siendo esta civilización material petrolera, en donde, pues claro, es muy importante tener en cuenta los vehículos motorizados, las ciudades fueron completamente rehechas a partir de los vehículos. Un historiador básico del medio ambiente que se llama John McNeill, en su obra clásica Algo nuevo bajo el sol, dice, bueno, la historia de las ciudades modernas tiene dos etapas. Las ciudades de carbón, que son las del siglo XIX, ¿no? Las coke towns, que llama, y las nuevas ciudades, que son las moto towns, porque a partir de Detroit y de Ford, la estructura completa de los trazos urbanos se pone, digamos, al servicio de las urbes. Entonces, claro, las urbes son fundamentales, pero las urbes pues crecen desarrollando sus redes de agua potable, de drenaje, de energía, de electricidad, en fin, todos los servicios que le dan vida a las ciudades. Eso forma una parte central. Pero los vehículos automotores pues tienen evidentemente, los automóviles son el principal consumidor planetario de metales. Todos los metales de la tabla periódica se emplean para producir un automóvil. Entonces, pues claro, la extracción minera junto con la extracción petrolera se vuelve el núcleo, digamos, extractivista de nuestra nueva civilización. Pero la parte más interesante es la de la industria química orgánica, ¿no? Esta industria, pues, tiene una serie de ramas en donde el núcleo son los polímeros, ¿no? Hay otras vertientes que, digamos, para que lo vean gráficamente, los combustibles, ¿no? Los combustibles, ¿no? Los combustibles fósiles, ¿dónde los venden? Los venden en las gasolineras, en las estaciones de servicio. No son muchos los combustibles que se usan. Los agroquímicos, pues si van a una tienda de agroquímicos, ¿cuántas sustancias agroquímicas se encontrarán? 200, 300 variedades de sustancias agroquímicas caben en una tienda, ¿no? Claro, esto no se compara con los fármacos. Si van a una farmacia, ¿cuántas sustancias medicinales se encuentran? Es decir, en las farmacias tenemos miles de sustancias farmacológicas, pero pinturas y colorantes en una tienda de pintura, pues tampoco hay mucha variedad. Pero, vamos, si ustedes se hacen la pregunta de ¿cuál es la tienda en donde venden los polímeros? No hay ninguna tienda, porque los polímeros están abarcándolo todo, ¿no? Fundamentalmente los plásticos, ¿no? ¿Dónde se venden plásticos? No, más bien la pregunta es, ¿dónde no se venden plásticos? ¿Qué está hecho de plástico, ¿no? El plástico
pretende imitar la madera, pretende imitar la piedra. Los pisos de la casa son de plástico, los techos son de plástico, las paredes son de plástico, hasta los vidrios son de plástico, las camas, los muebles, las sillas, las libretas, los lentes que uno se pone, las gafas, o absolutamente todo es de plástico, ¿no? Los que hacen etimología dicen que la palabra materia viene de la palabra madera, ¿no? Es muy interesante porque efectivamente antes todo se hacía de madera, ¿no? Entonces adquirió ese estatus universal. Bueno, el siglo XX deberíamos ya no de hablar de materialismo, deberíamos de hablar de plasticismo, deberíamos de hablar de petrolismo, ¿no? Porque en realidad todo se hace con plástico. Es el patrón técnico dominante que en torno de él da pie a la formación de las principales empresas capitalistas del siglo XX. Todas, ustedes revisen la lista Forbes de 1900 a 2018 y siempre van a encontrar en las primeras 10 o en las primeras 20 a las grandes empresas petroleras que son la matriz de todas las empresas farmacéuticas, de todas las empresas químicas, de todas las empresas petroquímicas. Ahí hay, digamos, una estructura absolutamente vertical que tiene que ver con el hecho de que pues la cantidad de productos que aquí se venden son extraordinariamente gigantescos. ¿Cuántos plásticos habrá? ¿Qué se hace de plástico, no? No, los plásticos, ponte ya. O sea, es que los plásticos son absolutamente todo. Bueno, todo esto no es que me esté desviando del tema de los organismos genéticamente modificados, ¿no? Vamos en dirección a esta discusión. Pero antes de entrar en la temática de los organismos genéticamente modificados, hay un punto muy importante. Cuando discutimos las razones por las cuales una ciencia, un conjunto de objetos, una serie de propuestas tecnológicas o una serie de propuestas científicas, si son benéficas o son nocivas, si se encuentran sujetas a conflicto de interés, si se encuentran sujetas o no al control de grupos económicos poderosísimos o no, ¿no? Cuando discutimos este punto, podemos caer en una explicación simplista que es problemática. Vamos, para que me entiendan ustedes que son biólogos, vamos a plantearlo así, ¿no? Podemos cometer un equívoco parecido al dogma lineal de la ingeniería genética. Un gen, una proteína, un genotipo, un fenotipo, ¿no? Es decir, si decimos que todos los problemas vienen del dinero, podremos incurrir en un problema de dinerocentrismo. El dinero, en realidad, claro que es el motor central de la acumulación de capital, pero genera dinámicas muy complejas, ¿no? La persecución de dinero puede provocar que los empresarios busquen prolongar la jornada de trabajo extremadamente y explotar a sus trabajadores sin ningún miramiento, como hacen todos los invernaderos de tecnología de punta, ¿no? Tan exitosos con el libre comercio, que contratan indígenas en el sur del país, los esclavizan y los golpean para exportar productos dinámicamente al exterior, ¿no? Eso lo pueden hacer los empresarios siguiendo la lógica del dinero, o pueden apostar por el desarrollo tecnológico, por introducir máquinas automáticas que más bien ahorren el trabajo. Entonces, el hambre de dinero sigue una ruta esquizofrénica. El hambre de acumulación de capital genera muchas dinámicas que no hay tiempo para explicar aquí.
El problema es que terminan siempre generando crisis cíclicas de la economía. A pesar de que se sorprenden tanto los empresarios cada vez que estalla una, en los últimos 150 años han estallado 37 crisis y cada vez que aparece una, hacen gestos de gigantesca sorpresa. Bueno, pero además de esas crisis cíclicas, existen grandes periodos de depresión muy profundos que duran varias décadas y que plantean un problema de caída de la tasa de ganancia. Para las empresas, para que las empresas y el capitalismo en su conjunto pueda salir de esta dinámica de estancamiento, les resulta fundamental la diversificación del mercado. Es para ellos la multiplicación de la división técnica del trabajo una cuestión de vida o muerte. Por eso, para ellas es muy importante diversificar lo más que se pueda los productos. Bueno, cuando dan con el petróleo, dan con un elixir mágico, porque con petróleo tú puedes diversificar la división del trabajo como no se pudo hacer nunca en el siglo XIX. Y esta diversificación de productos no responde a la diversidad de necesidades o los problemas reales de los seres humanos. No es para resolver el hambre. Por el amor de Dios, México actualmente es el tercer exportador de frutas y hortalizas, es uno de los productores más dinámicos de producción de alimentos, es el octavo, la industria de los alimentos en México es la octava industria de los alimentos mundial y la mitad de la población de México se está muriendo de hambre. Por supuesto que no está enfocada a resolver esos problemas. Estos capitales lo que tienen que hacer es diversificar perversamente la división del trabajo. Y no es el diseño del doctor de Pinky y el doctor Cerebro, es una lógica ciega y automática que lleva a la construcción de una civilización material como lo es la civilización petrolera. Si pasamos al siguiente esquema, ya concluyo, Edna, ¿no? Sí. Hay 5 minutos de gracia, ¿no? Sí, ya concluyo. Bueno, es que hay un hecho que es muy importante observar, que es la estructura que tiene el desarrollo de los organismos genéticamente modificados. Si vemos la imagen de conjunto. ¿Para qué se han estado y cómo se han estado desarrollando los organismos genéticamente modificados? Pues para terapias, dicen que son muy útiles para terapias génicas, ¿no? Que podrían haber alimentos curativos, los nutracéuticos, que podrían producirse o ya se están produciendo fármacos con ellos, de hecho por ahí comenzaron. Se podrían modificar organismos vivos para el diseño de cualquier producto que pueda ser comercializable. Por supuesto, las semillas son centrales, no solo el maíz, que sigue. Las plantas productoras de sustancias insecticidas, el BT, se supone que es para eso, ¿no? Para que las lepidópteras no ataquen al maíz. Pero si ya estamos hablando de otro tipo de maíces, por ejemplo, del maíz bioreactor, pues el propio maíz BT es para alto consumo de agroquímicos, que bueno, ahora dicen que ya no. Pero si estamos hablando de maíz BT, el maíz bioreactor, ¿para qué se lo está usando actualmente? El maíz bioreactor se lo está usando para la producción de biocombustibles, o sea, para los automóviles, ¿no? Y para la producción de polímeros, para la producción de plásticos, pues es maravilloso, un maíz productor de plásticos. Entonces, bueno, si ustedes ven, en realidad los organismos genéticamente modificados están
En la mañana se decía, bueno, todos los científicos, si es neutra la ciencia o no es neutra la ciencia, todos los científicos tenemos una postura ideológica. Claro que tenemos, en la mañana se asumió que todos tenemos una postura ideológica. Pero es que ese no es el problema. El problema es que están sometidos a la dictadura del capitalismo. Ese es el problema, que el capital es el que dicta las pautas con las cuales se diseñan los objetos, según se requiera la extracción de plusvalor absoluto, plusvalor relativo, la lógica de la acumulación de capital, las lógicas de rotación de capital, las lógicas de caída tendencial de la tasa de ganancia, las lógicas de salida de los fenómenos de crisis. Bueno, todo esto marca la pauta y no le deja mucha opción. El sometimiento no solo tiene que ver porque el complejo militar industrial ordena y controla las políticas de investigación y impone los imperativos de investigación. No, también ocurre por la presencia de las empresas y por la corrupción, pero no solo ocurre por eso, ocurre por las lógicas y las dinámicas de acumulación. No hay una historia crítica de la manera en que todos los valores de uso del siglo XX han sido construidos siguiendo puntualmente esta lógica. Y quizás por eso es que hay tanta duda y tanta incertidumbre respecto de si los organismos genéticamente modificados podrían resolver los problemas históricos de la humanidad o no, o podría ser el fin de la vida en el planeta tal y como la conocemos. Mi postura es mi posición, por lo que he estudiado historia crítica de la tecnología, es que a la técnica capitalista y a la ciencia capitalista lo que le conviene es diversificar perversamente objetos que no son necesarios, les conviene crear problemas. El cambio climático, ¡ay, qué barbaridad! No nos dimos cuenta, ¿no? Nada más produjeron 1.300 millones de autos, pero ¿cuántos negocios se abren con el cambio climático? ¿No? Con la mitigación, con la remediación, pero es un negocio fabuloso. Mientras más problemas se creen y más incertidumbre, más negocios. ¿No estaba diciendo el pobre Stephen Hawking antes de morir que ya tenemos que huir de la Tierra porque nos quedan 100 años de vida en el planeta? ¿No están los filósofos alemanes modernos diciendo que hay que entrar directamente en la etapa del transhumanismo? Por el amor de Dios, hay una lógica absolutamente desquiciada de sometimiento de la ciencia y la tecnología al capital. Gracias. ¿No? ¿Estás? Ah, es que estaba ahí. Te paso. A ver. Perdón, ¿tenías ahí tu maleta? Sí, tu portafolio. Okay. ¿Tu computadora? ¿Ahí está? Ok. Bueno, vamos a empezar la sesión de preguntas. Antes de empezar, quisiera, nada más para que partiéramos de una clarificación, me gustaría nada más que la doctora Covarrubias y el doctor Solleiro nos aclararan un poco esta contradicción aparente que detectaba el doctor Barrera entre, bueno, ¿por qué sostienen que esta tecnología de organismos genéticamente modificados es obsoleta y pese a ello ha seguido aumentando esta productividad, ¿no? ¿En qué sentido o a qué se referían con este concepto de que es este adjetivo de que son obsoletas? Sí, puedo contestar.
Sí, me refería precisamente a aquellos factores que tienen los transgénicos actuales que han sido altamente criticados, ¿no? Y que realmente sí son problemas, son factores que provocan un problema ambiental, como es la resistencia a antibióticos o la resistencia a herbicidas. Esto que en el caso de la resistencia a herbicidas claramente tiene un motivo comercial, ¿no? O sea, Monsanto vende el paquete herbicida semilla. Entonces, desde ese punto de vista, pues con las nuevas tecnologías es posible eliminar esos factores. De tal forma que al menos esos factores ambientales quedarían fuera del área en discusión, ¿no? Respecto al gen o genes que pueden ser heterólogos y que no sabemos qué puede pasar en el genoma cuando se introducen este tipo de genes de otras especies, pues eso es algo que seguirá en veremos, porque es algo que es difícil de predecir, es muy difícil de predecir porque de igual manera han cambiado, hemos evolucionado desde el punto de vista meramente evolutivo, digamos, con cambios de los cuales no tenemos control, ¿no? Entonces, hay cambios que no conocemos, incluso en la misma diversidad que ya tenemos, hay cambios que desconocemos y que no sabemos si han sido benéficos o no, esos tampoco sabemos. Entonces, desde el punto de vista de aquellos factores que no han sido benéficos, digamos, o que han sido altamente criticados y que realmente no son algo loable para la generación de nuevos cultivos, pues eso se pueden eliminar con la nueva tecnología. Sí, simplemente que hay que referirse al ciclo de vida de la tecnología, ¿sí? Y frecuentemente el ciclo de vida de una tecnología se agota por la emergencia de nuevas tecnologías que son superiores. Una cosa que podemos ver claramente, las computadoras. Una computadora que cualquiera de nosotros haya comprado hace 10 años, no quiere decir que hoy no sirva, sigue sirviendo como servía hace 10 años, pero ha sido desplazada por nuevas generaciones de esa misma tecnología de procesamiento de datos que es superior. Esto no quiere decir, insisto, que aquella no sirva, sigue sirviendo para el mismo propósito que fue diseñado hace 10 años. Simplemente que ahora hay algo mejor. Entonces, en este caso, no es que esos eventos de transformación genética no den el resultado que se esperaba de ellos, sí lo dan. Lo que estamos diciendo es que hay una nueva ola tecnológica que promete propiedades superiores. Eso es todo. Bueno, vamos a empezar entonces con una serie de preguntas. Voy a tomar 3 o 4 preguntas, las contestamos en conjunto y después tomamos nota. Espérenme, demasiadas manos. A ver, Elena, vi la primera, Julio, le voy a dar chance. ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? ¿Cómo? Elena, perdón. Elena, bueno, las dos Elenas en medio, Julio. Y, perdón, tu nombre. Salvador, disculpen que no los conozco a todos. Ok, a ver, Elena Álvarez. Y ahorita les. No sé. ¿Aquí es Ya se oye. Quiero hacer un par de comentarios a la doctora Alejandra Covarrubias. Ciertamente la tecnología que se está discutiendo nació obsoleta
y nació obsoleta por lo que, y toda la demás tecnología que viene, que anunció y con esa gran capacidad de vendedor que tiene José Luis Olleiro, nos trata de convencer de que ahora sí es la panacea, ¿no? Y ambas nacen obsoletas. De hecho, en la mañana di un ejemplo de por qué, o sea, no me voy a poder detener, porque en ambos casos se está asumiendo que uno puede alterar de manera aislada ciertos rasgos genéticos, ya sea a nivel de los microRNAs, a nivel de la regulación genética, a nivel de los genes, etcétera, y predecir cuál va a ser el impacto sostenido en los fenotipos independientemente del ambiente en el cual se liberen. Y la cisgénesis o el CRISPR-Cas o el uso de los microRNAs, que por cierto tienen muchos problemas, porque además parece que al comernos estas plantas que tienen estas alteraciones hechas con microRNAs puede haber riesgos importantes en salud. Hay algunos estudios chinos por ahí que poca gente ha revisado, que pueden ser cuestionables, pero bueno, pues que tienen ahí sus riesgos. Pero sobre todo esta cuestión de que se está asumiendo un mapeo simple, unidireccional, estático, casi, porque no se considera la interacción con el ambiente y la alteración epigenética que implica. Hay un estudio de edición genética que ha sido también cuestionado, que demuestra que este tipo de tecnología puede causar muchas alteraciones en el genoma. Hay mucha discusión en torno a esto, pero hay muchas bases científicas y teóricas para argumentar que todos estos desarrollos son obsoletos en términos de ese supuesto reduccionismo, reduccionista, de que alterando genes o aspectos de la regulación genética de manera aislada se van a poder modificar de manera sostenida, independiente de los ambientes a los cuales se van a liberar rasgos complejos como los que tienen que ver con la tolerancia. Entonces yo quería hacer ese comentario. El segundo comentario tiene que ver con la última transparencia que nos presentó Ale, que pues ciertamente es un estudio muy bonito de agricultura sostenible en China, y hay un reporte que es previo a este ejemplo, un reporte de la FAO, que después de un estudio muy detallado en todo el mundo, demuestra que la única vía para resolver la contradicción entre producción de alimentos y destrucción ambiental es la agricultura de pequeña escala, agroecológica, y que hay cantidad de ejemplos de este tipo de agricultura exitosa, sostenible, con la cual se podrían inclusive revertir algunos impactos ambientales, ¿no? Entonces yo quería poner esos dos comentarios sobre la mesa. Gracias, Elena. Julio. Primero que pregunte. Perdón. Dejemos que, ¿no? Es que estaba juntando 4, si no se nos va a hacer muy largo, ¿me parece? Voy a juntar 3, 4 preguntas y luego les permito contestar. Disculpa, Alejandro. Bueno, a ver. Julia, y luego. Yo tengo dos cosas que decir. En primer lugar, una cosa sobre la exposición de Alejandra Covarrubias. Independientemente de que pueda estar de acuerdo o no con lo que ella expuso aquí, me parece que es una exposición cualitativamente distinta a la que escuchábamos en la mañana por parte del doctor Bolívar Zapata. ¿En qué sentido? En el sentido de que se puede establecer un diálogo. Aquí podemos, yo tengo esta duda, yo afirmo esto, yo niego esto. Bien, no es cierto, sí es cierto, no. En fin, podemos establecer aquí un diálogo. Y eso es de una enorme ventaja. Entonces yo, para empezar, tengo muchas dudas, otras cosas no estoy de acuerdo, pero no importa. O bueno, sí importa, desde luego que importa, ¿no? Pero lo que primero importa es que se pueda discutir, se pueda debatir, se puedan intercambiar argumentos. Entonces, yo en ese sentido, bueno, primero eso, segundo, el problema del crecimiento de la población como el impulsor de nuevas tecnologías, las que sean, ¿no? Porque necesitamos producir más para satisfacer las necesidades básicas de una población que crece. Yo no lo desdeño, el crecimiento de la población es algo real y algo que está metiendo presiones fuertes sobre
sobre los propios seres humanos, sobre el planeta y demás. Pero hay una cosa importante aquí, y ahí me gustaría presentar un leve disenso con respecto a lo que decías, Alejandra. De acuerdo con lo que presenta Andrés, el crecimiento de la producción capitalista no guarda una relación con el crecimiento de la población. Estas cifras, por ejemplo, de crecimiento de automóviles es muy superior, y eso sin tomar en cuenta quién tiene acceso a los automóviles, quién puede comprar coches, ¿no? ¿Quién puede cambiar de coche cada año? Porque además esto es una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué tiene que haber nuevos modelos anuales y que tienen que ser cambiados y cambiados? No, pues ya tienes el del... No, man, ya dentro de unos cuantos meses empiezan los 2019. Ya hay que correr para comprarlos, ¿no? Esto no tiene que ver con el crecimiento de la población. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente estas u otras tecnologías alimentarias basadas en la agrobiotecnología tienen que ver con el crecimiento de la población? O sea, ¿hasta qué punto, no? Bueno, y sobre lo que dice José Luis Ollero, uy, caramba. Yo digo, pues esta es la típica posición neoliberal según la cual no existe en el mundo otra realidad que la realidad del mercado, punto, no hay más que eso. Y por lo tanto, todo lo que los seres humanos hagamos tiene que tener como como punto de referencia la actividad económica capitalista, y más bien capitalista, no es lo mismo el capitalismo de la acumulación originaria ya del siglo XV, ¿no? XV-XVI, que el capitalismo de fines del siglo XX y el XXI, dominado por las grandísimas empresas transnacionales, ¿no? Y con esta crisis ecológica que domina, ¿no? Entonces, lo que yo digo aquí es, para el capitalismo en general y este capitalismo actual, cualquier cosa, cualquier medio se justifica frente al fin último de la existencia del propio sistema, es decir, la obtención de la mayor cantidad, y ya voy a acabar, la mayor cantidad de ganancia en el menor tiempo posible. Mi pregunta concretita a José Luis Ollero es, ¿el fin justifica los medios? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Puede haber otros medios y otros fines que no sean los de la economía capitalista? Nada más. Gracias, Julio. Elena, les voy a pedir que sean lo más precisos y concretos posibles en las preguntas para que nos dé tiempo, también en las respuestas, para que nos dé tiempo de este es para el señor Sollero. Sí. Nos presentó una larga lista, muy bien documentada, de qué se ha convertido nuestra comida en transgénicos. Pero no nos presenta una lista que es la que a mí me interesa, porque yo soy médico y soy infectólogo. Entonces, me hubiera interesado que me presentara más una lista y me gustaría presentársela entonces yo a él para su información. Se habla de la salud con una tranquilidad, como si la salud fuera un objeto que podemos comprar, mover o hacer. La salud no es así. Estar frente a un enfermo y ver que no tiene una solución para él y decírselo es algo terrible, que no lo entienden los que están en el laboratorio viendo bacteritas. Pero la lista importante está en este libro, es del Hospital Johns Hopkins, que es uno de los más serios que hay. Él desde el principio dice, 1 de cada 12 personas en Estados Unidos tiene una enfermedad autoinmunológica y no han encontrado, ¿por qué? Porque no quieren ver nada que tenga que ver con la comida, porque es una industria tan fuerte que les podrían cerrar las universidades y los hospitales. Entonces, ellos dicen, 4 de cada 10 niños en Estados Unidos tiene una alergia, y eso es una enfermedad autoinmunológica. Y luego, en el Tribunal de La Haya, que 2 de las personas que estamos aquí fuimos allá a mostrar los casos, vimos varias cosas. 1, el señor Sollero no presenta la lista que presentaron en La Haya de los enfermos deformados que el doctor Damián, ¿cómo se apellida? Berseniasi presentó con las fotografías, los niños deformados que no existían
antes de que Monsanto comprara la pampa y todo eso. No existían. Entonces él presenta la lista y las fotografías, fue algo espantoso, todos estábamos llorando en el salón. Eso no habla, él habla del éxito económico de la Argentina, pero no ha visto ninguno de esos niños. Espero que él no tenga un nieto así, porque, y la tercera, ahí presentó la investigadora más importante de MIT, la doctora Senef se llama, presentó que hay terribles epidemias, pero la más grave en este momento en Estados Unidos, debido a la ingesta de transgénicos, es los niños autistas, que se debe específicamente a que el acompañamiento de toda la comida transgénica requiere el glifosato que nos han estado diciendo que es inocuo. Ese le quita el manganeso a las proteínas y esas proteínas ya no son enzimas. Entonces los niños están naciendo autistas y lo presentó como una terrible queja ahí en La Haya y está en todo el internet. Véanlo. Esto que nos están presentando como éxitos de laboratorio o éxitos de económicos no están basados en la salud. Tener un hijo enfermo, Elena, gracias. Creo que hago un llamado similar al que hizo Julio. Miren, es muy importante en una universidad, en un espacio universitario, tener formas de debate, de diálogo informado y respetar incluso el derecho a que el otro nos ofenda en sus posturas. En eso consiste la libertad. Creo que yo lo no estoy hablando directamente a ti. Creo que es muy importante. Yo traje la base en la que me basé. Sí, no, pero podemos hablar en un tono de diálogo. Soy muy emocional, tengo 81 años de edad y los estoy viendo a ustedes jóvenes enfrentarse a algo espantoso. Pero creo que es muy importante, precisamente en un espacio como los espacios de discusión universitario, es muy importante que podamos mantener también las formas que nos permitan dialogar y escuchar los argumentos, aunque no los compartamos, ¿no? Entonces, bueno, hago ese llamado porque es evidente que es un tema que siempre ha levantado pasiones y tenemos posturas muy encontradas, donde evidentemente entran en conflicto numerosos problemas, intereses, etcétera. Entonces, bueno, ya con esas 3 preguntas, voy a permitir que contesten. Creo que Alejandra quería intervenir, no sé si José Luis, Andrés, el doctor Turrent. Ok. ¿Tú quieres empezar? Sí, Luego el doctor Turrent. Bueno, respecto a los 2 comentarios de Elena Álvarez, en el segundo estoy completamente de acuerdo, de que de hecho creo que eso era parte de mis propuestas, ¿no? Es decir, necesitamos una agricultura ecológicamente amigable, que considere muchos factores, que de hecho no se ha considerado. De ahí mi crítica severa a la agricultura intensiva, en la cual pues nos hemos basado por muchos años y muy probablemente eso tenga que ver con eso del dinero, ¿no? El primer comentario al que se refería Elena en cuanto al uso de nuevas tecnologías que pueden ayudar a insertar genes que preferentemente podrían ser genes de la misma especie, modificados, ¿no? Que pueden ser modificados en una sola base o en una región muy pequeña, pero que pueden modificar favorablemente alguno de los caracteres necesarios en una cierta agricultura. Y ahí es cierto, o sea, hay lo que se llama off targets, o sea, se ha visto que el uso de esta tecnología todavía no es del todo fina, o sea, se puede llegar a insertar exactamente en el lugar deseado el gen modificado, pero también podría llegar a ocurrir que en algunos organismos, en donde se hayan ocurrido esta transformación, se inserten en otros lados. Es cierto, pero se pueden seleccionar algunos que no lo son. O sea, obviamente en humanos eso no se puede hacer, ¿no? O sea, porque sí se vende como una tecnología para
para hacer tratamientos genéticos en humanos, porque entonces ahí los off-targets pues ya ocurrieron. Pero en plantas se podrían hacer, se podrían buscar aquellos en donde la inserción solamente ocurría en un solo sitio. Dicho esto, también cabe mencionar que la modificación de las enzimas involucradas en este fenómeno está en avance. O sea, se están modificando estas enzimas para que ya esos off-targets ocurran con mucha menor frecuencia. Como han dicho, o sea, la ciencia avanza y hay nuevas alternativas. No simplemente, no es que sea una alternativa, la única alternativa, van a aparecer nuevas alternativas. Pero yo preguntaría al revés. O sea, en el caso de lo que ha sido la agricultura tradicional por decenas de años, por siglos, ¿no? Involucra, pues, en principio fue la selección de la diversidad presente, ¿no? Así fue. Pero muy pronto, o sea, digamos, en la época moderna y un poco antes de la época moderna, ya no era así. Ya no fue así. O sea, tenía que ocurrir para poder seleccionar los fenotipos necesarios en una agricultura en donde pues no todos podemos tener nuestro huerto en la casa, ¿no? Porque hay una serie de situaciones que nos impone la sociedad y que pues, o sea, a lo mejor se pueden corregir. Ojalá y pudiéramos tener nuestro huerto en la casa y no tener que comprar. Pero eso es una utopía, al menos por varios siglos, supongo. De tal forma que lo que es la agricultura moderna implicó cambios que favorecían esa diversidad en las plantas que fueron mejoradas, cambios inducidos por mutagénesis, y mutagénesis no solamente de una base, mutagénesis inducida por rayos gamma, que lo que hacen es modificar fragmentos gigantes de un cromosoma. Y después de esa mutagénesis se hacía la selección. Muchas de las plantas con las que contamos y de las que comemos provienen de ese tipo de eventos. De tal manera que cuando hablamos de que si los cambios que ocurren pues sí, van a ocurrir, muy probablemente ocurran eventos que no conocemos, que desconocemos. Y por eso les dije, incluso en la diversidad que existe. O sea, y ustedes bien saben, o sea, podemos comer frijoles que están mejorados y que no nos hacen tanto daño, o sea, inflamar el intestino, pero hay otros frijoles que sí nos hacen mucho daño. Incluso algunos que son verdaderamente tóxicos. Por ejemplo, el Phaseolus acutifolius, que se crece en el norte y que los indígenas domesticaron para podérselos comer. O sea, esos, si se los comen ligeramente crudos, se intoxican. Es más, pueden llegar a provocar la muerte si se comen crudos. O sea, entonces, ¿qué significa? La biodiversidad tiene sus riesgos, ¿no? Y nosotros como humanos, desde que la agricultura empezó, ha sido seleccionar lo que más le convenía a una sociedad determinada. Dictado ya sea por el dinero, que sí, en efecto, eso pues así ha sido, o dictado por las necesidades, ¿no? O sea, los cambios climáticos, etcétera. Y hablando de qué es lo que nos lleva yo les hablé de algo que no tiene que ver mucho con, o sea, bueno, sí tiene que ver con el dinero, porque así está fundamentada nuestra sociedad actual, desafortunadamente. Eso sí digo, desafortunadamente. Pero esto del cambio climático, o sea, es un hecho. O sea, puede ser tan severo como lo puse, puede no ser tan severo, pero es un hecho. O sea, es un hecho que ya vivimos. O sea, yo colaboro con gente de INIFAP desde hace muchos años, y se han dedicado a mejorar frijoles, maíces, el doctor lo puede saber, resistentes a sequía, y cada vez es más la presión que tienen para tener mayor número de variedades que sean tolerantes a sequía es altísima. ¿Por qué? Porque las pérdidas, por ejemplo, en frijol hace 2 años, por sequía, fue del 80% en la producción. 80%. Y no lo estoy inventando. Entonces, eso a lo que me lleva es que no es ver una cosa lineal, ¿no? No es ver una cosa lineal. Es lo que es, así es. La biología no es lineal.
no es lineal. Pero dado que así es, o sea, pues tenemos que contender con esas partes y tenemos que buscar alternativas, ¿no? Doctor Turren, creo que usted quería decir algo. Yo quisiera retomar el punto de obsolescencia de los materiales transgénicos disponibles en el mercado. El primer punto es de que se nos ha informado en el libro de que hay 178 millones de hectáreas en el mundo sembradas con materiales transgénicos. Hay varias especies. Una de las informaciones que hemos tenido ante la presencia de sequía en Estados Unidos es de que los materiales transgénicos, los cuales en estos 178 millones de hectáreas no están desarrollados para el cambio climático, son más susceptibles a la sequía que los maíces mejorados por técnicas mendelianas, las normales, la que se ha trabajado, son más susceptibles. Hay quien piensa que es por asuntos de pleiotropía, podrá ser alguna otra razón, pero hay evidencias de que así es. Ahora, la pregunta que yo me hago, si el cambio climático está a menos de una generación, severo, y si estos 178 millones de hectáreas son básicamente hectáreas de temporal, no son de riego, son de temporal, y si va a venir las sequías severas, intensas, como nos mostró Alejandra, y también temperaturas muy altas, 45 a 50 grados que ya se han registrado cerca de la época de la floración, y sequías de un mes o de 2 meses. Entonces, la pregunta que tiene que hacerse, ¿no será que también la obsolescencia va a venir porque esos materiales son más susceptibles a ese cambio climático que los no transgénicos? Y entonces la pregunta es, ya para entonces, en unos 20 años, se habrá hecho realidad el cambio de tecnología como esta, por ejemplo, se habla de la nueva biotecnología, CRISPR, de edición de genes, ¿estará lista como para sustituir esos 178 millones de hectáreas? Y si no lo fuera así, ¿qué es lo que va a ocurrir para los productores que están sembrando esos 178 millones de hectáreas ante el cambio climático? No. José Luis Pepe Solleiro nos dijo que todo lo que ha mejorado en el país en cuanto al cultivo de algodón, valores que él mismo ha desarrollado y que no tenemos por qué dudar de ellos. Explicó por qué. Pero está bien, ¿tuvo algún costo ecológico eso? Pues hay investigación que se ha realizado aquí mismo en la universidad que muestra que ya llegó en menos de 10 años, ya llegó a los parientes silvestres y en donde no nada más ha llegado con los eventos transgénicos por separado, sino combinados ya, apilados en los parientes silvestres del maíz. ¿Eso no la hace obsoleta también esa tecnología? En Argentina, habló Pepe de 20 millones de hectáreas en Argentina sembradas con soya transgénica y que eso ha sido un boom y que creció muy rápido y que obviamente están muy contentos los productores, pero ¿no es eso también algo que se ha referido como los desiertos verdes de soya que están en América del Sur? Porque es monocultivo y sabemos muy bien
los agrónomos, esto es un conocimiento muy antiguo, de que tiene que haber, el monocultivo no funciona, tiene que haber rotaciones de cultivo. ¿Con qué está rotando esa soya? No está rotando. Y entonces, viéndolo con un monocultivo, entonces, esto lo que está afectando es la biodiversidad, porque antes esa superficie, esos 20 millones de hectáreas, estaban ocupados por varios ecosistemas, agroecosistemas, que producían carne, que producían leche, que producían diferentes cultivos vegetales. Y todo eso ya desapareció porque fue el fenómeno económico del mercado lo que permitió que eso hiciera. Y lo que más ha contribuido a eso es precisamente la tecnología transgénica. Porque ahora se puede, en vez de asperjar el glifosato a mano o con tractores, se puede hacer con avionetas para poder proteger a la soya de las malezas. Pero entonces también eso se hace atravesando pueblos, escuelas, las gentes que estén debajo de la trayectoria del avión, reciben esa contaminación sin tener nada que ver. Y eso produce, y tenemos evidencias muy claras, de que ha producido daños a la salud, a la gente que no tiene que ver con toda esta producción. Entonces, ¿no hace eso también obsoleta y cruel también a la tecnología transgénica que ahora ocupa 178 millones de hectáreas en el mundo? Gracias, doctor Turral. José Luis, creo que tienes que contestar. Bueno, comienzo con la pregunta sobre la salud. Yo fui invitado por Julio a hablar de los aspectos económicos, no los de salud, que creo que podría hablar de ellos, pero no es el momento, ¿sí? Mañana va a venir, creo que mañana viene Sol Ortiz y seguramente va a abordar este tipo de cosas con la perspectiva de la regulación y cosas. O sea, no vine a hablar de la salud, sino de los aspectos económicos, ¿sí? En ningún momento yo mencioné la palabra neoliberalismo, ¿sí? Está bien, nomás no me eches la pelota a mí, ¿sí? O sea, no me la eches a mí, ¿sí? Yo no dije nada. Y la respuesta a los estímulos de mercado es una situación de facto. Si quieren les cuento una cosa diferente. Pero estamos en una facultad de la UNAM, en donde tenemos que hablar las cosas como son. Y lo que mueve estas inversiones, hoy por hoy, es la motivación de mercado. Ya podemos hacer una seria discusión sobre esto, si esto es pertinente o no. Tal vez siguiendo un poco la línea de pensamiento tuyo. Ajá. Pero el tratar de poner ese aspecto debajo del tapete sería una irresponsabilidad terrible como académicos que somos. La motivación de mercado está allí y muchas de las cosas que tú planteaste, y en esto no es la excepción, lo que mueve la inversión es una motivación de mercado para obtener un retorno sobre esas inversiones, ¿sí? Sería completamente irresponsable decir lo contrario. Sí, bueno, yo, en virtud, digamos, del debate que se está armando ahorita, quisiera explicar un poco la tesis que propuse, muy brevemente. Muy brevemente. Nos va a dar tiempo ya nada más de un bloque de 2 preguntas a esta tasa que vamos. Entonces, okay. sí, por favor, sean muy concisos. Ya no va a haber. Entonces, por favor. Ok, está bien, pero a ver, ¿por qué no? O les gusta ¿por qué no retomo otra vez preguntas y que se pueda contestar? Porque si no, no nos va a dar tiempo ni siquiera de la ronda a las 8. Yo nomás quiero hacer una aclaración de 15 segundos o menos. A ver, un momentito para no tardarme. Yo no invité a nadie
Yo a todos los que invité, los invité a hablar sobre transgénicos. Cada quien eligió libremente el tema que quiso, nada más. Yo no le dije ni a José Luis ni a nadie que hablara sobre el tema X o Z. Sí. Miren, ¿qué tal que a manera de metáfora tenemos un adicto a la heroína o un adicto a la cocaína o a las pastas, a cualquier cosa? Un adicto que ya no, que se ha hecho grave daño. Y llega un médico con tecnologías CRISPR-Cas9, mira, yo te voy a curar, bueno, un adicto a la Coca-Cola, para que no sea tan exagerado. Ya ven que andaban ahí en Cuernavaca buscando el gen mexicano de la diabetes, ¿no? Porque es un gen naco que tenemos ahí, ¿no? ¿Qué tal que tú con una edición genética así pulcra, ¿no? Así encuentros exactamente, ya no es a ciegas, cortas, corriges, induces la información genética y ya te curaron? Es decir, el problema es la lógica económica. Es decir, ¿qué va a hacer este hombre? Va a decir, o sea que yo me puedo seguir metiendo coca toda la vida, porque me van a estar curando. O sea, yo puedo ser adicto, ¿no?, a todo lo que es deforme. Esa es la metáfora del cambio climático. ¿Se quiere componer el cambio climático? Produzcan menos autos. Es muy sencillo, dejen de quemar hidrocarburos. Pero ¿cómo vamos a hacer con los autos? Pues dejen de privatizar la movilidad, vuelvan la colectiva y bajan en 1 millón la necesidad de automóviles. O sea, es muy importante discutir los presupuestos globales de conjunto que se encuentran. Las tecnologías genéticas, como las están planteando, es en una situación que es inamovible, que es incuestionable, que ya está toda manipulada. Y en ese contexto, pues, ¿qué vamos a hacer si hay una sequía? Pues, organismos resistentes a la sequía, ¿no? Claro, el mercado es un hecho, como dice el doctor Solleiro. Sí, claro que es un hecho, sobre el presupuesto de que se liquidó la propiedad colectiva de la tierra en México, que a todo el mundo se le despojó, que a todo el mundo se le está despoje y despoje de los bienes. O sea, para que el mercado tenga eficacia, y la propiedad privada tiene que ser la reina, y para que la propiedad privada sea la reina, se tiene que ejercer violencia, y una violencia brutal en contra de la población. Entonces, claro, el mercado por sí solo se mueve, habla, articula, hasta dice Adam Smith que es inteligente, ¿no?, que tiene una mano invisible, ¿no?, que todo lo compone. Gracias, Andrés. Voy a tomar entonces la última bloque de preguntas. Había, había levantado la mano ella y aquí había levantado. Tenemos ya 20 minutos, entonces les pido, si quieren, ¿perdón? Sí, los tomo juntas y tratemos de ser muy concisos en las preguntas y en las respuestas. No, te señalé, sí, nada más que estabas distraída. Bueno, ok, tratemos de ser muy concisos, por favor. Creo que venía ella, Mercedes, perdón, pero no importa, Salvador. Ajá. ¿Qué tal? Un comentario a algo que ya se ha hablado desde la mañana respecto a que la Agencia Europea de Medio Ambiente es la que da una oportunidad de 5 años más al glifosato, y eso es fantástico porque ellos que tienen evidencias lo hacen. Resulta que está perfectamente documentado, y en la lógica del capital se ha hablado de alguna manera de los lobbies poderosos de las empresas y que están representados en las agencias que deciden respecto a la regulación. Y en este caso de los 5 años más de glifosato, está demostrado que uno de los principales integrantes de ahí es financiado por Monsanto, y eso se decide ahí. Y este otro argumento que habla el señor Soyelo,
de que el Parlamento Europeo también justifica o dice que todo está bien, pues todos los parlamentos de todo el mundo están trabajando, algunos de sus representantes son representantes de la industria, de los poderosos lobbies que están ejerciendo presión sobre lo que se hace y cómo se regula a favor de las industrias corporativas. Una pregunta para la doctora sería, en estos experimentos que hicieron ya y que hubo gran rendimiento en la China y en África, con las nuevas tecnologías no transgénicas, ellas, los agentes que promueven estos grandes resultados, ¿existen pruebas acerca de la seguridad, cuando menos inmediata, de esos productos? No son transgénicos, son híbridos. Sí, que no son transgénicos, que ellos ya son obsoletos y que en China y en África está documentado que aumentan la producción con los nuevos avances de la biotecnología y hay pruebas, cuando menos inmediatas, acerca de la seguridad, porque para mí los que tienen que decir que su producto es seguro es quien promueve el producto y no echar la carga de la prueba a los consumidores que no tienen recursos y que no hay forma de que lo puedan demostrar. Sí, bueno, creo que está confundida, pero si quiere contesto después. Perdón, sí. Perdón, Salvador. Están ahí juntos. Buenas tardes, soy Irina, soy de la Facultad de Economía de Portugal, entonces ahorita pido disculpa por mi español, lo voy a intentar hacer mejor. Mis preguntas son para José Luis. La primera tiene a ver con el argumento que se han disminuido el consumo de agrotóxicos o agroquímicos. Bueno, ese es también un factor de que ha presentado el Francisco Bolívar Zapata por la mañana, pero en las dos presentaciones no se presentan datos temporales ni tampoco geográficos de ese disminuido de consumo. Al revés, en Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria ha demostrado que en los últimos 10 años aumentó 106% el consumo de agrotóxicos. El mismo pasa para Argentina, el caso que se presenta aquí como un caso de suceso. Para mí, como europea, me cae muy extraño llegar a América Latina y enterarme que de 30% de los agrotóxicos utilizados o más utilizados en la agricultura en América Latina y los países de América Latina están prohibidos en mi continente. Eso también es un hecho que a mí me causa algunas dudas. La segunda pregunta es que afirman que ha aumentado la producción, pero tampoco presentan datos temporales. Y creo que hay algunas pequeñas confusiones sobre el sentido o el significado de la productividad o qué es la productividad, porque solamente la presentan como una relación entre capital y rendimiento y se olvidan de que la producción es una relación la productividad es una relación entre producción y factores de producción. En ese sentido, afirmar que hay una reducción de combustibles solo porque se introducen los agrotóxicos, necesita de una refutación, necesita de estar más comprobado, ¿no? Porque hay desarrollo de la maquinaria, hay más eficiencia en las máquinas también. Entonces, en ese sentido, se necesitan más pruebas. También, como factor de producción, son las personas, y yo sé que no quiere contestar en términos de salud, pero en términos económicos también tenemos términos para eso, podemos hablar de las externalidades. Entonces, en ese sentido, le voy a preguntar ¿a dónde está el balance de las externalidades? O si quiere contestar, lo puede contestar en términos de costos sociales de la producción, ¿a dónde están esos datos? En tercero, y para concluir, ha afirmado que los agricultores toman decisiones racionales. Bueno, esta es una contradicción lo que ha dicho hoy por la mañana Francisco Bolívar Zapata, que ha dicho que en verdad las personas son irracionales y irresponsables porque usan demasiados agrotóxicos. Bueno, entonces yo voy a plantear dos ejemplos de racionalidad y irracionalidad conjunta, que como dice la compañera Elena, tuvimos la oportunidad de contactar con eso en el Tribunal Monsanto. En Burkina Faso, la racionalidad de un agricultor perante las instrucciones que Monsanto les da
para hacer sus plantaciones y los equipos de seguridad, teniendo en cuenta su clima, su racionalidad les hace tomar la decisión de, para no morir asfixiados, porque fácil clima y el tipo de protecciones que le están dando no les permite respirar. Entonces toma la decisión racional de no utilizar y entonces morir de vagar. Esa es la racionalidad de un agricultor que está produciendo semillas en Burkina Faso para Monsanto. El mismo pasa en India. Gracias. Solo para terminar, creo que ya se entendió la crítica al concepto de racionalidad pero económica. eso es importante porque en India lo que está pasando es que es la racionalidad de los agricultores, a donde la productividad está bajando, es tomar la decisión de se suicidaren para poder lograr subir el subsidio del Estado que les garante que pueden mantener sus familias perante la reducción de la productividad. Entonces, la racionalidad o la irracionalidad, esa es mi cuestión, ¿en qué nos quedamos? Claro. Gracias. Salvador. La pregunta, muchas gracias por la exposición a todos. La pregunta es para el doctor Turrent. La ley federal que usted mencionó de variedades vegetales, ¿se va a modificar con la nueva ley que pretenden imponer, porque es la palabra, de la nueva ley de bioseguridad? Es la pregunta. Ok. Perdón, tengo aquí también esta pregunta y, no, aquí y luego tú, perdón. Gracias, voy a ser muy rápido. Primero, felicidades por este tipo de eventos y a los ponentes. Dos preguntas, en función de algo que mencionó José Luis, y es uno, ¿qué datos hay? Pero la pregunta es para todos. ¿Qué datos hay en torno a aquella afirmación en la cual se dice que los agricultores tienen la opción de elegir semillas genéticamente modificadas o no? Porque hay lugares donde sí y lugares donde el acceso pues no es tan sencillo. Y la segunda pregunta es en torno igual a si hay datos acerca de qué tanto ha funcionado o no el hecho de aislar o tratar de aislar los cultivos con organismos genéticamente modificados y hay contaminación o no alrededor, es en función de datos. 3 es un comentario muy breve, es en torno a, no sé por qué a veces en las universidades nos conflictúa hablar de economía, de modelos económicos, pero lo cierto es que estamos inmersos, incluso dentro de la academia, dentro de la docencia, dentro de esta universidad y de todas las universidades en ambientes de mercado. Gracias. Voy a permitir que haga primero su pregunta para pasarle el micrófono y la última pregunta. Gracias. Gracias. Yo quisiera plantear primero la base de mi pregunta. En el maíz nativo, en una milpa cada planta de maíz es diferente a la otra. En una mazorca cada grano tiene una sola madre, pero tiene muchísimos padres cada uno de los granos. Entonces, en el cultivo de maíz nativo, la diversidad genética es la máxima posible. En el maíz híbrido, la diversidad genética se reduce drásticamente. En 1972 en Estados Unidos se perdieron millones de toneladas de maíz porque se había uniformizado la distribución de semilla, toda semilla de maíz híbrido. Y eran de 3 a 6 variedades que se sembraban en todo el país. En el caso del maíz transgénico, Monsanto 810 es exactamente la misma composición genética para todos las plantas de maíz que están en el campo. Claro, esto requiere, para que funcione, que se estandardicen las condiciones de cultivo. Para el maíz híbrido, la estandarización era ya muy grande, por eso es indispensable que se usen fertilizantes químicos, irrigación, insecticidas, herbicidas y demás.
Y claro, toda la mecanización de la producción agrícola. Pero en el caso del maíz transgénico o de cualquier otro transgénico, no solo del maíz, la estandardización es infinitamente mayor, porque todos los individuos vienen exactamente del mismo evento de transgénesis. La uniformidad genética es máxima. Entonces, obviamente esto es una lógica absolutamente capitalista. Bueno, esa es la base cognoscitiva de la pregunta. La pregunta es para el doctor Antonio Turrent, que desde luego sabe de esto bastante porque nos ha hecho una exposición muy brillante de cómo se ha venido reduciendo la diversidad genética de todos los cultivos y cómo se ha venido privatizando la semilla y criminalizando la producción de semilla. Porque de hecho una de las trampas es que está prohibido obtener semilla de un cultivo transgénico. Es un crimen contra los derechos de propiedad de cada una de las empresas. Muy bien, gracias. Bueno, la última pregunta. Tú habías levantado la mano, ¿verdad? ¿Le pueden pasar el micrófono? ¿Perdón? Ay, disculpa, podría ser muy breve y ya te... No fue personal, a muchos no les hice caso. Bueno, un poco pensando en un artículo que sacó Silvia Ribeiro sobre los impulsores genéticos, en él menciona sobre pues, la posible pérdida de las familias de las amarantáceas, que es la base de la alimentación de pues, muchos mexicanos, ¿sí? No sé, al momento de que llueve, ellos las cosechan y de eso se alimentan, sumándole a la calabaza, el frijol y a todo lo que se da alrededor de la milpa, ¿no? Entonces, quisiera saber si estas nuevas tecnologías podrían ser también las nuevas armas biológicas para los países en desarrollo, para poder tener un control, porque ahorita ya tienen un control sobre las semillas, pero les ha fallado el control sobre la recolección de hongos y ahora recolecta de quelites, ¿no? Hace un rato nos decían que de esqueletación o iban a hacer una campaña para quitar los quelites, ¿no? Y esto es una preocupación por parte de esta investigadora y yo quisiera saber más, ¿no? Porque, bueno, si ya los transgénicos no están funcionando y esta es una nueva tecnología en la cual no tenemos información, pues sí quisiera saber si ahora es esta un arma. Gracias. Bueno, ¿quieres hacer tu intervención rápido? Yo también, en punto, por eso voy a cortar. Sí, de hecho es para el doctor Selleiro. Si podría, por favor, ampliando un poquito lo que dijo la compañera Irina, en su conclusión o balance final, pues que reformulara justamente su balance económico, introduciendo o internalizando sí los costos económicos de la salud que tienen que pagar los jornaleros que están expuestos al glifosato, por ejemplo, en esos campos de soya tan maravillosos que usted nos habló. Si también puede internalizar, por favor, los costos ambientales que todos estamos pagando y que ya hoy incluso están tratando de ser medidos, aunque muy pobremente, que pudiera tal vez intentar internalizar los costos sociales que tiene la migración debido justamente a pues, esa extensión de cultivos, ya sea en Argentina, en Chile o en nuestro país, y también internalizar los costos de la precariedad laboral derivada justamente de que las personas pierden sus tierras y se convierten en jornaleros, o bien que tienen que en su migración no necesariamente dejar su tierra, pero sí migrar a otro sector productivo, el sector terciario, también con una precariedad laboral, porque no es lo mismo ser el dueño de su propia tierra y ser su propio patrón, que pues estar trabajando en el sector de servicios. Entonces, perdón, por favor. Voy a cortar, creo que
tenemos que dejar el auditorio a las 8. José Luis, creo que es importante contestar lo del concepto de racionalidad y las externalidades, que no sé qué, y tratar de ser lo más concretos para que nos dé tiempo de responderlas. A ver, hay una racionalidad en las decisiones que toma el agricultor. Por supuesto que la hay, ¿sí? Y me están diciendo que hay una contradicción porque el doctor Bolívar vino y dijo otra cosa. Yo no me responsabilizo de lo que diga el doctor Bolívar, sino solo de lo que yo digo, ¿sí? Y hay una racionalidad por parte del agricultor al tomar decisiones respecto a qué tipo de semilla utilizar. Y por supuesto que se pueden utilizar diferentes tipos de semillas. En el mercado hay diferentes opciones. El incorporar en la contabilidad todos estos efectos. Pongamos los pies en tierra. En México, nuestro país, el único cultivo transgénico que se ha utilizado comercialmente hasta ahora es el algodón. Todos los demás no. ¿Sí? No hay. Y entonces, si vamos a hablar de la migración y la gente que se va a Estados Unidos y la migración inclusive interna hacia otras áreas de cultivo de la gente, etcétera, pensando que esa migración es consecuencia de la introducción de transgénicos, estamos mal, porque no han sido introducidos, ¿sí? No hay siembra de maíz transgénico, no hay siembra de soya transgénica, no hay nada de eso en México. En el caso de Argentina, no hay, y si saben dónde hay, denúncienlo, porque, no hay, el amparo justamente suspendió los permisos y no hay, y si saben, espérense, me toca a mí, y si saben dónde hay, presenten inmediatamente una denuncia, porque hay una ley que habla, y si no lo denuncian, ustedes están siendo cómplices por guardar información. Por supuesto que sí. Si de veras tienen los datos y la ubicación y todo esto, tienen que irlo a decir a donde hay que decirlo. Me dice que no utilicé escalas de tiempo y ¿cómo que no? Pues de unas tablas con los años, ¿sí? Luego, yo no dije en ningún momento la palabra maravillosa de la soya, ni mucho menos. Yo dije que hay un fenómeno en Argentina y que es muy importante. Y yo creo que vale la pena entender cómo es este proceso de cultivo de la soya transgénica en Argentina y en otros países. Hay la complementación con el sistema de siembra directa. Entonces, llegas al terreno de cultivo, ¿sí? Y no hay ni siquiera necesidad de arar el terreno, ¿sí? Entran con la sembradora y van poniendo las semillas de soya. Y entonces hay una aplicación de glifosato o de otro herbicida, depende de cuál la semilla, hay una aplicación, con lo cual le van a dar una ventaja competitiva a la semilla de soya. ¿Por qué? Porque es tolerante al herbicida. Con esa ventaja competitiva, la planta va a empezar a crecer sin competencia, porque no hay malezas por el momento. Y eso lleva gracias a esa ventaja competitiva que tiene la planta, la única aplicación de herbicida que se da es esa que les digo. Ya en toda la temporada no va a haber segundas o terceras aplicaciones, y esa es la razón por la cual hay una reducción en el uso de herbicidas, no porque no se use el herbicida, sino porque se cancela la necesidad de utilizarla varias veces en una sola temporada de siembra. Como ven, las leyes laborales de la universidad hacen que tengamos que dejar muy pronto el auditorio. Voy a dar al doctor Turren, a ver si nos da chance. Bueno, muy rápido. Sí, la Ley Federal de Variedades Vegetales está por cambiar y ya hay una iniciativa muy fuerte de varios grupos. Hubo una reunión recientemente en el CIMIT en donde se platicaba de las ventajas
que va a tener México si se cambia la ley, y eso va a cambiar nuestra posición respecto a nos vamos a tener que entrar dentro de la UPOB 91. Y ahora, esto está todavía en proceso, está en la Cámara de Diputados, y pero encima de esto está el Tratado de Libre Comercio con el TLC, y también está el Tratado de Transpacífico. Y entonces en estos se acepta que una homologación de reglas, de tal manera que esto nos haría, si se firma en el Senado y se confirma, entonces ocurriría ese fenómeno, desgraciadamente. Bueno, disculpen, creo que quedan muchísimas preguntas abiertas. Desafortunadamente o afortunadamente los trabajadores también tienen una hora límite. Hemos llegado a nuestra hora límite, que son las 8. Muchas gracias por externar sus dudas, preguntas, y muchas gracias por participar. Gracias. Mañana, recuerden que mañana continúa el debate a las 10 de la mañana, entonces están todos invitados. Gracias. Hijo, y eso que traté de ser controladora, pero está difícil, ¿no?